Hola, sean todos bienvenidos a esta clase introductoria para Python especializada en ciencia de datos. Hoy vamos a adentrarnos en el lenguaje de programación Python. Vamos a repasar cuáles son los principales conceptos de lenguajes de programación, para qué sirven, cómo funcionan y un poquito de su historia. Y después vamos a ir a ver sus principales diferencias entre el uso para ciencia de datos y un uso más relacionado a programar para hacer plataformas y software ejecutable. Vamos a empezar, primero que nada, sabiendo qué es un programa, porque si vamos a programar tenemos que saber específicamente qué es un programa, cómo funciona y de dónde nace la idea de programa. Bueno, primero que nada, veamos que un programa es una lista de instrucciones. Como cuando nos dicen vaya a traer huevos a la pulpería, usted sabe que lo primero que necesita es el dinero. Después caminar hasta la pulpería o hasta el mercado y ahí poder decir necesito unos huevos y por favor aquí tiene usted el dinero, deme el cambio, me regreso a la casa y traigo los huevos. Otro caso muy similar es cuando yo me baño. Cuando me baño sé que primero tengo que tomar el jabón, después el champú para lavarme el pelo, posteriormente el jabón para la cara, salgo, me seco y listo. Son una lista de pasos, una lista de instrucciones. Pues eso es un programa, una lista de pasos. Veamos estos dos ejemplos que encontré en Google. El primero es saber si la lámpara funciona. Digamos que tenemos una lámpara de mesa, una lámpara en el cuarto y queremos saber si funciona. Pues los pasos para saber si funciona es saber primero que nada si está enchufada. Vamos a ver si está enchufada y esto es una condicional, es algo que vamos a estar utilizando muchísimo en Python, en los lenguajes de programación. Las condicionales evalúan un concepto, evalúa si algo se cumple o no. En este caso está preguntando si la lámpara está enchufada. Si no está enchufada, pues claro, lo primero que tengo que hacer es enchufarla. Pues si sí está enchufada, hay que verificar si el foco está quemado, el foquito de la lámpara. Lo verificamos reemplazando el foco. Si no funcionó, pues lo que tocará es comprar una lámpara nueva. Veamos el otro caso, el saber si vamos a leer un teclado, vamos a escribir con un teclado. Al principio tenemos que leer el teclado. Vemos que lo primero a evaluar es la tecla derecha. Si podemos evaluar la tecla derecha, nos movemos hacia la derecha. Eso es como un juego, nos movemos hacia la derecha. Después vamos y decimos fin del programa. ¿Ok? Termina el programa. Pero si nos movemos a la tecla derecha y no se mueve, digamos que un personaje, pues movemos la tecla izquierda. Si se mueve la tecla izquierda, fin del programa. Si no, pues fin del programa y no pasó nada. Vemos que aquí, si el final del programa se ejecuta, vuelve a leer el teclado. Esto es como un juego que se mueve a la izquierda y a la derecha. Y eso ya es un problema, un diagrama de flujo, se llama esto, diagrama de flujo. Se utilizan mucho para, antes de hacer un programa, pues tener una idea de cómo va a funcionar el programa. Este es un ejemplo más computing, más relacionado a informática, y este es un ejemplo de la vida real. Habiendo dicho esto, que en realidad un programa es una lista de instrucciones y la lista de instrucciones se puede poner sobre un diagrama de flujo, que al final del día son los pasos que va a tener el programa, pasemos a qué son los lenguajes de programación. Porque muy bien, supongamos que yo quería programar cómo me baño yo y es una lista de pasos, lo pongo en el papel como el que acabamos de ver, el diagrama de flujo. ¿Cómo lo hago en una computadora? Para eso, y desde los años 70, 60 ya existen lenguajes de programación bastante sofisticados, los necesito para que dentro de una computadora yo poder poner esos pasos, esas instrucciones y poder ejecutarlas. Y al final del día, ¿qué es lo que quiero hacer? La palabra mágica, automatizar las tareas. Entonces tenemos una altísima y grandísima gama de lenguajes de programación. Por aquí podemos ver Java, podemos ver PHP, Pascal, Ruby, podemos ver Python, podemos ver JavaScript, COBOL, ensamblador, entre muchos otros. El asunto es que entre esa gran variedad de lenguajes de programación nos importan algunos
para ciencia de datos principalmente. ¿Por qué? Porque resulta que la ciencia de datos va a requerir un alto nivel de computabilidad o de computar muchas cosas. Por lo tanto, vamos a tener que enfocarnos en algunos, tanto en su legibilidad, que sea fácil de aprender, que lo pueda replicar, que lo pueda aportar a muchos lugares, a muchos programas. ¿Qué significa aportar? Pues que yo pueda agarrar el programa que hice, por ejemplo en Python, y pues tranquilamente lo ejecute en otra computadora. Así de sencillo. Veamos este texto que está acá abajo. Hay una gran variedad de lenguajes de programación. Una de sus principales diferencias está en que algunos son interpretados y otros son compilados. ¿Qué es eso? ¿Hay diferencia entre ser interpretado y ser compilado? ¿O qué es interpretado y qué es compilado? Pues muy sencillo, los lenguajes compilados es el código que es que cuando uno lo programa, uno escribe el código y lo programa, la lista de instrucciones, se convierte a binario y después es leído por la computadora. Recordemos que las computadoras leen solamente el lenguaje binario, los sistemas operativos. Entre los más famosos tenemos el lenguaje Rust, que es este cangrejito, Rust se llama, y es muy utilizado actualmente en ciberseguridad, criptografía, también en ciencia de datos. Tenemos lenguajes míticos como lo es C y C++, y también tenemos un lenguaje que ha tenido mucha afluencia en el área web y también en ciberseguridad y en otras soluciones, que es el lenguaje Golang o Go. Después tenemos los lenguajes interpretados, que aquí tenemos un foco sobre su aprendizaje porque actualmente en la industria se están utilizando mucho para la ciencia de datos. Vemos que el lenguaje interpretado requiere que un programa lea su código, en otras palabras, lo interprete, y así poder en tiempo real enviarlo a su ejecución. Y que cuando ya se ejecute, pues tenemos el programa. Algunos lenguajes interpretados es Python, muy utilizado en ciencia de datos, JavaScript, muy utilizado en plataformas web y en desarrollo web, y RStudio, un lenguaje muy utilizado en el área científica y estadística, también de reportería. Estos lenguajes son un foco para nosotros en ciencia de datos, principalmente Python y RStudio, o R, porque tienen una curva de aprendizaje bastante baja y no tan empinada, y también han sido muy acogidos por la comunidad de la ciencia de datos. Finalmente, tenemos una combinación importante entre el interpretado y el compilado. El lenguaje compilado es un lenguaje intermedio y una máquina virtual los ejecuta. O sea, tenemos primero, agarramos el lenguaje, lo llevamos a un punto intermedio y finalmente lo ejecuta una máquina virtual que no necesariamente es la máquina que está en nuestra computadora, el sistema operativo que está en nuestra computadora. Ejemplos de estos son muy importantes. Primero, Scala, que es un lenguaje de programación que se está utilizando mucho en Big Data o en datos masivos. Tenemos Java, uno de los lenguajes más utilizados en toda la historia de la programación. Y tenemos Kotlin. Kotlin es un lenguaje de programación principalmente orientado al desarrollo de aplicaciones móviles, tanto en Android, principalmente en Android. Hay algunos portadores hacia iOS, pero no tanto. Ahora bien, ¿por qué vamos a escoger Python para aprender a programar en ciencia de datos y cuál es su verdadero valor para usarlo en ciencia de datos? Bueno, principalmente, aquí tenemos a su creador, principalmente son los beneficios de ser interpretado, por lo tanto la parte compilada no es tan importante acá. Lo segundo es que tiene un sinfín de bibliotecas que nos van a ayudar a nosotros a simplificar y automatizar todo lo que hagamos en Python, como lectura de archivos, escritura de archivos, visualización de datos. También podemos hablar de Machine Learning, de aprendizaje automático. Ya hay librerías como PyCaret o inclusive librerías que nos ayudan mucho a la parte de aprendizaje profundo o Deep Learning como PyTorch, que ya están y solamente las descargamos y las podemos utilizar. También tenemos frameworks y eso es muy importante, porque los frameworks ya no solamente son bibliotecas, sino son una lista de programas que están ya listos para utilizarse y automatizarse en aplicaciones específicas.
aquí me paro y les digo que uno de los frameworks más importantes actualmente para desplegar o hacer deployment en inglés de modelos de aprendizaje automático, de machine learning o visualizaciones de datos es Fast API, creado por Sebastián Ramírez, un colombiano pues bastante importante. También otros puntos de relevancia es la portabilidad de los programas. Para hacer código en Python y llevarlo a otra computadora o a otros entornos, pues simplemente es documentar la versión en la que está escrita el programa y hacer un archivo que enlista las bibliotecas que utiliza el programa. Recordemos que las bibliotecas es simplemente código ya escrito que podemos utilizar en nuestro programa y que ya ejecuta una serie de instrucciones. Además de ser gratis, ser código abierto, tiene una muy baja curva de aprendizaje, tiene una comunidad muy fuerte, entre muchísimos otros beneficios que tiene Python. Ahora bien, ¿en dónde programo? Ya sé que es Python, ya entiendo las diferencias de entre los lenguajes de programación, ya entiendo que un programa es una lista de tareas, una lista de instrucciones que pueden automatizarse. ¿Dónde voy a programar? En este caso tenemos dos opciones muy importantes, pero una más que otra para nosotros los científicos y las científicas de datos, principalmente si queremos hacer reportería. Veamos, lo primero es el entorno de desarrollo integrado. Esto tiene unas siglas que se llama IDE. Los IDEs son programas que ya tienen un entorno para que yo pueda programar. Y ya vamos a ver un ejemplo en tiempo real. Este que estamos viendo en pantalla se llama Visual Studio Code, es de Microsoft y es uno de los más utilizados en la actualidad. Hay otros que deben mencionarse como PyCharm, que es de JetBrains y también funciona para programar Python. En realidad las diferencias entre cada uno se las dejamos a los desarrolladores y las desarrolladoras, pero a nosotros nos interesa entender que la diferencia entre que es el entorno de desarrollo integrado, y los notebooks, es que el entorno de desarrollo integrado tiene una obligación o una característica principal, que es crear un programa completo y cuando lo ejecuto todo el código completo. O sea que si yo pongo una lista de tareas, yo no puedo solamente ejecutar un pedacito, la ejecuto toda. Pero como en la ciencia de datos ocupamos programar a veces por pedacitos u ocupamos crear ciertas evaluaciones pequeñas sobre código, como por ejemplo, primero necesito leer los datos y vamos a ver cómo están los datos. Pues simplemente escojo ese pedacito de código, lo ejecuto, se interpreta, porque Python es interpretado, y puedo visualizar eso. Mientras que si lo hiciese en un entorno de desarrollo integrado, tendría que ejecutar todo el código y no podría solamente probar un pedacito. Claro que ya hay soluciones en estos entornos que me permiten hacer eso, pero no es la idea o la característica principal. Para eso están los notebooks o las libretitas de código, principalmente estas que se llaman Jupyter o Google Colaboratory, que al final del día todas usan un componente principal. Veamos que aquí sí tenemos como notitas en donde yo puedo programar pedacitos de código y después de que los programo, los puedo ejecutar. Vean que por ejemplo aquí hay una interacción de Lorentz y este es el ejemplo de este problema de múltiples cuerpos, muy común en matemáticas. Lo puedo programar pequeño y puedo visualizarlo, pero solamente ese pedacito de código. Vean que también estos notebooks me permiten integrar código o maquetado de látex. Por ejemplo, estas fórmulas matemáticas que aparecen acá son creadas con látex. Les recomiendo que investiguen sobre látex. Es un lenguaje de maquetado de texto que es muy famoso en la ciencia. Asimismo, puedo yo poner texto, por ejemplo, puedo decir, en esta ocasión estamos viendo o visualizando un sistema de Lorentz y está por acá, estas son las complejidades, etc. O sea, puedo documentar todo un código y puedo entregar un reporte.
Es aquí donde aparece la gran importancia de usar notebooks si queremos hacer ciencia de datos, principalmente reportes, y son muy importantes en la analítica, porque puedo documentarlo, puedo ir paso por paso, en pedacito por pedacito, y puedo visualizarlo. Hasta acá todo el punto teórico. Ahora vamos a proceder a ver dos ejemplos de programación e introducirnos a las principales características de programación en IDE y en Notebooks. Ahora bien, si yo quiero descargar y empezar a programar en un entorno como Visual Studio Code que me permita a mí programar Python por completo, tengo que seguir una serie de instrucciones que en realidad son muy sencillas, pero vamos a verlas. Lo primero es descargar Python. Python es interpretado, recordemos, por lo tanto necesito un programa que me interprete el código. Es tan fácil y sencillo como decir en Google descargar Python y nos vamos a descargar la versión que tiene más actualización o más actualizada. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, que tengo que descargar una para mi sistema operativo. Si yo tengo Mac OS, tengo que buscar acá cuál es la que ocupo. Por ejemplo, aquí está la de Mac OS, aquí está la de Linux y sistemas Unix, y tenemos la de Windows. En mi caso es Windows. Entonces yo aquí le digo que quiero la más reciente y él va a proceder a abrirme acá una serie de formas de descargar el programa, pero yo le digo que yo simplemente quiero el archivo embebido de 64 bits porque mi arquitectura de sistema operativo es de 64 bits. Si ya yo sé que lo que quiero es sistema operativo y es Windows, pues nada más le doy descargar Python acá y le digo que sí, y ya él me descarga el punto .exe. Vean que aquí ya si lo que quiero es para Windows directamente, me da el punto .exe y lo puedo descargar. Después de tener Python, ahora sí tengo que instalar el Visual Studio Code. Pues es lo mismo, descargar Visual Studio Code, le damos la primera opción que nos da Google, y acá otra vez escogemos para qué sistema lo queremos. ¿Lo queremos para Windows, lo queremos para Linux o lo queremos para Mac? En este caso, otra vez, le damos descargar y ya nos va a decir cómo lo vamos a descargar. Se nos descarga y vean todas las opciones que tiene. Esos son extensiones que tiene Visual Studio Code. Y de hecho vean que trae una de Jupyter. Y ya teniéndolo acá es otro punto .exe que en Windows, en el caso de Windows, simplemente es de seguir next, next, next y se nos instala y estaría listo. Una vez ya tengamos la versión que queremos y tengamos todo listo, vamos a poder entrar a Visual Studio Code. Y así se nos ve de primer plano. ¿Y cómo hace uno para empezar a programar? Pues muy sencillo, solamente tiene que darle File y le dice que quiero hacer un nuevo archivo. Ese archivo le digo que sea de Python, él me detecta ya que yo tengo Python en la computadora y le digo que sí, que quiero que sea de Python principalmente. Ya aquí yo puedo empezar a escribir código en este punto, y yo puedo también decirle que este archivo lo quiero añadir a una carpeta, por ejemplo. Entonces me vengo aquí a mis carpetas, le digo que voy a hacer una nueva carpeta y le digo que se va a llamar Python la carpeta. Ahora sí le doy acá y añado este portafolio de Python, en donde yo aquí ya no tengo que usar este archivo, sino que le digo New File y le digo otra vez mi primer programa, que es muy importante que añadan la extensión del lenguaje que van a utilizar. En este caso es .py y ya tengo acá mi primer programa. Esas son las dos formas de crear archivos, una ya en carpeta y otra para guardarlo después. Esta es la más fácil porque ya de una vez pues tenemos la carpeta que queremos. De hecho, si yo me vengo, si yo quisiese abrir mi carpeta, ahí voy a encontrar el archivo .python. Ahora sí, recordemos algo, .py es la extensión que utilizan los archivos de Python. Cada vez que yo quiera crear un archivo de Python, por ejemplo, segundo programa y segunda lección, primera letra de el archivo de Python va en minúscula, la segunda puede ir en mayúscula. Recordemos que si mi programa va a tener un nombre que conlleva más de dos palabras o más de una,
Hay formas para separar esas palabras. La primera es guión bajo, segundo programa, y no utilizo mayúsculas. O la segunda palabra, la primera letra, la pongo en mayúscula. Y esto le añado la extensión .py. Vea que cuando yo le pongo .py, si hacemos vista ahí, vemos que se ve el loguito de Python en azul. Por ejemplo, si yo le pusiera JS, él detecta que es JavaScript. Si yo le pusiera HTML, él detecta que es HTML. Y así sucesivamente. En este caso vamos a utilizar Python. Entonces guardo mi segundo archivo .py. Ahora bien, ¿cómo hacemos para ejecutar, o más bien, cómo hacemos para escribir código? Lo primero es cómo escribo código. La sintaxis de Python es bastante sencilla. Y lo primero que tenemos que entender es cómo imprimir cosas en pantalla. El caso más común es print. Estas son funciones que ya me provee Python a mí para hacer ciertas instrucciones. Por ejemplo, quiero imprimir hola mundo. Así tal cual, un mensajito. Quiero imprimir en pantalla un mensajito. Hola mundo. Pues yo le doy print, abro paréntesis, abro comillas, porque al abrir comillas le estoy diciendo que simplemente es un mensaje, y le digo hola mundo. Y ya. En ese caso, para ejecutar el archivo, este tal cual, puedo guardarlo primero con control S y él ya se guarda. En el teclado, control S y él se guarda. Otra opción es irse a File y le damos Save y ya se guardó. Ahora, ¿cómo lo ejecuto? Bueno, ven este loguito o icono que está acá. Eso es para poder ejecutarlo en la terminal. Y aquí se nos va a desplegar una terminal abajito, como la estamos viendo en pantalla, que nos va a permitir ver el código que estamos queriendo ejecutar, en otras palabras, interpretar, que en este caso sería Python. Aquí nos sale la terminal y tenemos la primera opción que, ok, quiero que corras este código que está acá y él ya está interpretándolo para que así pueda correrlo. Vea que ahí ya se ejecutó 2 veces, me dice qué archivo se está ejecutando, me lo dice acá, y vean que el resultado es hola mundo. Aquí lo podemos ver bien, que si hacemos el pequeño esfuerzo por verlo, aquí está el mensaje hola mundo. Si yo quisiera cambiar el mensaje y poner hola Marte, control S para guardar el archivo y lo ejecuto. Y ahora es hola Marte. ¿Ok? Hasta aquí todo bien, podemos ir haciendo más pequeña nuestra terminal. ¿Cómo limpio yo la terminal de lo que yo quiero ejecutar? Tenemos dos opciones. La primera es control L y él ya, control L y él ya me sube lo que está arriba, ¿verdad? Me lo sube. Y otra, digamos que aquí, pues yo aquí le doy lo que sea para que me llene la pantalla de algo, probablemente de algún error, o simplemente le doy a ejecutar a mi programa y él va a ir a decirme que hay errores. ¿Cómo la limpio? Tan solo decirle clear. Y en clear ahora sí me limpia lo que yo quiero que se vaya. Ahora bien, ya tenemos la terminal limpia, tenemos todo, tenemos un historial de ejecución también. ¿Cómo programo más? Pues es muy sencillo. Hagamos un programa que reciba variables. ¿Qué es una variable? Una variable es un pedacito en memoria que me va a guardar información o datos. Vamos a ver un ejemplo. Digamos que tengo una variable que se llama mundo. ¿Cómo la declaro? Un igual. Esa variable se llama mundo y es igual a ¿qué? A un string. ¿Qué es un string? Un string es texto. Es algo que no tiene, que no es número, que no es otro tipo de dato, que no es, por ejemplo, algo que estoy extrayendo de una base de datos, etcétera. Solamente es texto que quiero mostrar. No cambia, no puede cambiar. Podría cambiarlo, pero de momento solamente lo que está de comilla a comilla es lo que quiero mostrar. Por ejemplo, mundo, digamos, ¿cómo se llama? Más bien, llamémosle planeta. Reglas para guardar variables no se guardan en mayúscula. Igual que guardar archivos. La primera en minúscula, al menos. La primera en minúscula. Y planeta, pongámosle Marte. Pongamos otra que se llame segundo
planeta, igual, otro segundo planeta, ¿cuál sería? Digamos Júpiter o Júpiter, y ya tenemos dos planetas. Pongamos una final que se llame mi planeta, en donde vivimos nosotros, que se llama Tierra. Ya teniendo estos tres, tengo tres espaciecitos en memoria, tres pedacitos de memoria que están solamente dedicadas a guardar esa información: Marte, Júpiter y Tierra. ¿Cómo los imprimo? Pues ahora ya no tengo que poner el texto, ahora solamente lo doy print y llamo la variable. Recordemos que esta variable es un pedacito de memoria que me va a mostrar, cuando yo lo quiera mostrar o lo quiera utilizar, lo que realmente va a mostrar y utilizar es lo que tiene asignado. Por ejemplo, si yo le doy print planeta, ¿qué me va a mostrar él? Me tiene que mostrar Marte. Vean que aquí es Marte. Ahora, por ejemplo, si yo hago otro print, pero ya no quiero mostrar planeta, sino segundo planeta, y lo ejecuto, pues me muestra Marte y Júpiter. Y lo que ustedes ya saben, el tercer caso sería mi planeta y va a mostrar Marte, Júpiter y Tierra. Entonces podemos tomar variables, asignarlas, y dentro de esa asignación vamos a poder definir los valores que queremos mostrar. Eso es un ejemplo muy rápido y bastante práctico. ¿Qué es la característica de un programa que me permite a mí hacer código? Que tengo que ejecutarlo todo. ¿Ok? ¿Puedo hacer formas de ejecución por pedacitos? Sí, casi que eso se le llama debuguear. ¿Qué es debuguear? Debuguear es que quiero encontrar donde hay errores, entonces voy ejecutando pedacito por pedacito. Pero no es la idea de esta clase. Más bien queremos centrarnos en los Jupyter Notebooks, que ya de por sí nos van a permitir programar por pedacitos y así hacer análisis de datos. Ese es el claro ejemplo de lo que es un programa en Python. Ahora, pasándonos de nuevo a lo que sería el navegador, vamos a buscar Colaboratory de Google, Colaboratory Google en el buscador que ustedes quieran, y acá la primera opción es el que vamos a utilizar. Esta primera opción nos permite abrir archivos, etc. Lo que a nosotros nos interesa es abrir un archivo. Y veamos cómo funciona esto. Vean, lo primero que voy a agregar es texto. Y en el texto puedo poner el tamaño de letra, puedo definirla. Y vean que aquí ya me sale el tamaño, que si yo le añado una más, se me hace pues más pequeña. O si le añado esta, grande, más pequeñita, más pequeñita. Vamos a dejarla de ese tamaño y le vamos a poner introducción a ciencia de datos con Python. ¿Ok? Y ya se me pone a este lado lo que quiero mostrar. Y le digo, este es el Jupyter Notebooks para la introducción. Muy sencillo. Y ya vean que lo de abajo ya es texto convencional, texto pequeñito. Y cuando yo quito o hago clic abajo, ya aquí me aparece el texto. Entonces me documenta perfectamente esto. Hagamos el mismo ejercicio de antes. Pongamos variables. Por ejemplo, planeta es igual a Marte. Lo ejecutamos. Aquí dice planta. Planeta. Él va a esperar, en este momento está inicializando, vean que está inicializando el código de Python, está inicializando el interpretador y ya se ejecutó. Pero ¿por qué no me muestra nada? Porque no le he dado a imprimir. Entonces vean que él aquí ya guardó en su entorno la variable. No tengo que ejecutarla más. Solamente ya está guardada. Y vean que aquí ya me sale que está guardada, celda ejecutada. Ahora, ¿cómo la muestro? Puedo hacer un print y le digo planeta. Y él ya aquí me va a decir que planeta no está definido. Y esto es porque aquí dice planeta y por alguna razón no lo está leyendo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y ya, eso fue que lo ejecuté mal antes. Ya me dice que el planeta es Marte. Por ejemplo, yo podría poner un mensaje y después la variable. ¿A qué me refiero con esto? Recordemos que la variable es el pedacito de código.
un mensaje y después la variable. ¿Cómo? Por ejemplo, abro comillas. Recordemos que si quiero poner un string o un mensaje tengo que utilizar comillas. Abro comillas y le digo, mi planeta no es Marte. Ahora, ¿cómo uno yo el pedacito de mensaje con mi variable de arriba? La opción es con una coma. Lo ejecutamos y ahora me dice, mi planeta no es Marte. Vean que está dos veces porque lo puse dos veces aquí. No es espacio, no es Marte. Y ya está. Esta variable puede cambiar. Por ejemplo, ahora que sea Júpiter. La corro y ya aquí no va, él en el mensaje que está acá, no va a decir Marte. Ahora, ¿qué va a decir? Júpiter. Así de sencillo puedo yo jugar con las variables. Ahora veamos otro ejemplo. Utilicemos almacenamiento de variables de números. Vamos a hacer una calculadora. Iniciémosla desde aquí. Vamos a decir, vamos a abrir un texto y vamos a ponerle mi primera calculadora, mi primera sumadora. ¿Ok? Ya aprendimos a imprimir, ya aprendimos a ver cómo funcionan las variables. Vamos a sumar, que a mí me parece muy importante. Lo primero es decirle que vamos a tomar dos números. Vamos a poner número primero, o más bien, primer número, la declaramos y ese número lo puedo asignar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el número 23. ¿Cuál es el segundo número? Vamos a poner segundo número y le decimos que este número va a ser 154. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sumo yo esos dos números? Pues muy sencillo. Cuando yo le quiera dar el print, para que lo enseñe en pantalla, print, le digo primer número más segundo número. Y aquí ya entran los operadores matemáticos, sumamente importantes en lenguajes de programación y en la programación. Cuando él me imprima esto, me tiene que dar la suma de esos dos números, la cual es 177. Yo puedo acompañar este resultado de un mensaje. Por ejemplo, abro comillas para decir que es un string. El resultado es, y le digo coma, y ahora sí, el resultado es 177. La coma me pone un espacio ya de por sí. El resultado es 177 y vean que ya tenemos un resultado de las dos sumas. ¿Cuál es otra forma de hacerlo? Hacer la suma arriba. Por ejemplo, resultado, hago la variable resultado y aquí más bien le digo primer número más segundo número y ya. ¿Y aquí qué muestro? Aquí no muestro la suma, ya aquí muestro directamente el resultado y lo puedo tener. Veamos que, por ejemplo, el resultado de la suma es, y aquí podemos poner resultado suma, pero también podemos hacer resultado resta. Resultado resta es igual a, ahora ¿cómo sería? Primer número menos segundo número. Esa resta nos va a dar negativa porque el segundo número es mucho más grande que el primer número. Y acá podemos hacer otro print que sea el resultado de la resta es, y le digo que me muestre, coma, resultado resta. Y vamos a tener los dos ejemplos. El resultado de la suma es 177, el resultado de la resta es menos 131. Y así podemos ir jugando con los operadores. Veamos dos más. El segundo operador sería resultado multiplicación. No utilicen acentos como la tilde en programación. La programación es principalmente escrita en inglés. De momento lo vamos a manejar en español, pero sin acentos y sin ñes, porque los compiladores y los interpretadores generalmente no entienden estas letras, estos valores. Veamos el resultado de la programación. ¿Cómo sería? De la multiplicación, primer número. ¿Y cómo es el operador de programación? Es un asterisco, segundo número. Y acá vuelvo a tomar el print que me imprime el resultado y le digo el resultado de la multiplicación es resultado de multiplicación. Y vean que si lo hago, la multiplicación de esto va a ser 3542. Un último ejemplo.
resultado, división. División. Y el resultado de la división va a ser primer número. ¿Cómo se hace la división? Un slash, primer número entre segundo número. Y muestro otra vez, quiero ver cuál es el resultado de esa división. Resultado de división. Y aquí le digo resultado de la división. Y esto me debería demostrar a mí, vean que es un número bastante pequeño, porque estoy dividiendo 23 entre 154. Y ahí tenemos los cuatro operadores o axiomas de campo más importantes de las matemáticas en una calculadora que trabaja con dos números. Pero recordemos que aquí podría trabajar con una cantidad importantísima de números, infinitas de hecho, las que le pongas. No importa cuál va a ser, él va a poder trabajar siempre y cuando usted lo programe bien. Veamos cómo sería un ejemplo de si yo quisiera que estos valores se los entrego yo. Si yo quisiera entregárselos. Es muy sencillo en realidad. Utilizamos la siguiente instrucción. Como estamos trabajando con números enteros, que ahorita vamos a pasar cuáles son los tipos de datos, números enteros, vamos a poderle decir int significa entero, en Python, entero, un número entero es 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a poder decirle input significa que va a entrar por teclado, o sea que yo le voy a digitar esa información por teclado, y aquí podemos poner un mensaje. Entonces le decimos, digite el número. Digite el primer número, por ejemplo. El primer número. Y ahora, cuando yo digite este número, ese número que estoy digitando se va a guardar en esta variable. En esta que se llama primer número. Hago lo mismo, ya no vamos a trabajar con los números predefinidos. Ahora yo le voy a poder poner cualquier número. En input, digite el segundo número. Y ahora sí, ya los números me van a entrar a mí hasta que yo los ponga. Veamos el ejemplo. Si yo corro este pedacito de código, me dice, digite el primer número. Digamos que vamos a trabajar con el 54. Enter. Digite el segundo número. Digamos que vamos a trabajar con el 25. Enter. Y él me hace todas las instrucciones. Me ejecuta la suma, me ejecuta la resta, me ejecuta la multiplicación y me ejecuta la división. Y vemos que una vez digitados los dos números, 177, 29, 1350 y 2.16. Y de esa forma trabaja todo. Ahora bien, antes de acá sería bueno evaluar los tipos de datos. Para eso voy a hacer uso de algo que se llaman comentarios. Los comentarios que se usa la tecla numeral o la almohadilla se utiliza para poner literalmente cosas que no queremos que se ejecuten en el código. Entonces, por ejemplo, yo le digo, vamos a ver qué son los tipos, los principales tipos de datos. Y ese código, si yo lo corro, no pasa nada. Él no lo ejecuta, él no hace nada con él, no sirve para nada, solamente para el programador o la programadora poder verlo. Entonces, veamos los primeros tipos de datos. El tipo de dato entero. El tipo de dato entero es un número entero, así tal cual. Si yo lo ejecuto, pues solamente me sale que es 25. Este es un tipo de dato entero. Vean que si ustedes le ponen, Python tiene una función para saber qué tipo de dato es un valor, type, y meten dentro de esa función, ya después vamos a ver que son funciones, le va a decir que es un entero. Por ejemplo, si yo le digo hola, él le va a decir que eso es un str. Str es la abreviatura de string, que en string en inglés significa cadena de texto. Veamos otro tipo de dato. Por cierto, el string siempre va dentro de comillas dobles o simples, pero no puede abrir la doble y cerrarla con simple. O usa simple o usa doble. Veamos el tipo de dato de este tipo, 2.5. Este tipo de dato se llama float y es flotante. Es un dato como nosotros lo conocemos con decimales. ¿Ok? Estos tres tipos de datos son los principales y casi que más importantes. Hay otros como los tipos objeto, como los tipos large en SQL o los tipos
Hay, por ejemplo, de tipos de datos relacionados a un data frame, que un data frame es un archivo que contiene muchos datos, como una tabla de Excel, pero que simplemente está siendo leída como un data frame. Ahora bien, estos son los tipos de datos. Hay algo muy importante y es para terminar esta clase introductoria, que son las condicionales. Las condicionales es algo que me permite a mí, y lo veíamos antes con las tareas, condicionales con las tareas o la lista de instrucciones de bañarse. Por ejemplo, tomo el champú, está lleno, lo evalúo. Si está lleno, me lo echo en la cabeza. Si no está lleno, busco el champú de reserva. Estoy evaluando. Entonces veamos que, por ejemplo, yo puedo evaluar eso. Veamos, primer número es igual a 50. Segundo número es igual a 25. Y yo puedo evaluar cuál es mayor y a partir de ahí, sabiendo cuál es mayor, poder darle más instrucciones al programa. ¿Cómo hago esto? Con la condicional if. Teniendo la condicional if, yo puedo evaluar. Entonces digo, primer número, if en inglés es sí, sí de pregunta, sí de condición. Sí, pasa esto. Ok, if es mayor que segundo número, le pongo 2 puntos al final y a partir de aquí ejecuto la tarea que tiene que pasar si esa condicional se cumple. O sea, si el primer número es mayor que el segundo. Entonces yo le digo un print y le digo el primer número es mayor. Ahora, si eso no se cumple, le digo else. O sea, si no se cumple lo anterior, ¿qué pasa? Le digo el segundo número es mayor. Tiene lógica, ¿no? Porque si el primero no es mayor, el segundo es mayor. Aunque aquí hay un primer error de programación. Suponer. No podemos suponer ante los programas, porque ¿qué pasaría si son de igual? O sea, son iguales. Me explico. Si fuesen 50 y 50, que el primer número sea 50 y que el segundo sea 50. Vamos a verlo, vamos a evaluarlo. Lo ejecutamos, solamente este pedacito de código, y me dice el primer número es mayor. Ah, bueno, ahí está, el primer número mayor, claro, es 50. 50 es mayor que 25. Pero veamos que si yo pongo 50 y 50, me dice el segundo número es mayor. Eso es mentira, son iguales. Para eso yo puedo poner una tercera condición. Una condición que generalmente se pone debajo de otro if. Se llama el if. También podemos poner simplemente otro if, pero yo uso el if, me parece más práctico. Y el if se va a ejecutar cuando única y exclusivamente los números sean iguales. Pero aquí no solamente se pone igual, vean que ahí aparece un igual, se tienen que poner dos. Primer número es igual al segundo número. Le pongo las dos condiciones, los dos puntos, y le digo los números son iguales. Los números son iguales. Y veamos qué pasa. Yo ejecuto esto y me dice los números son iguales. ¿Qué pasa si lo cambio? Si por ejemplo el primero sería menor, me dice el segundo número es mayor, y eso es cierto. Entonces esas son las condiciones. En siguientes clases vamos a ver qué son principalmente las otras condicionales y también qué son los bucles, como el while. El while es muy importante para repetir tareas, o el for para hacer muchas tareas de un solo golpe, hasta que se cumpla una condición. Esta es una introducción a lo que conocemos Jupyter Notebook y de hecho la facilidad que tenemos para trabajar con datos. Por ejemplo, si yo quisiese leer un archivo, simplemente lo subo a mi sistema de archivos, un archivo CSV o de tipo Excel, y ahí tan fácil voy a poder leerlo. Por ejemplo, un evento antes de irnos es importar una librería. En Python se importan librerías con import. Y la librería por defecto para leer datos se llama pandas. Y le digo que cuando yo quiera llamar a pandas para leer datos, le digo as pd y listo. Cuando yo quiera leer un dato o un archivo de datos, es tan fácil primero de asignarle una variable, df, que es abreviatura de data frame. df es igual a pd
PD significa que estoy llamando a mi función de pandas, a mi librería de pandas, pd.read, la función de leer, CSV, que es el archivo más común para usar en ciencia de datos, de tipo que almacenaba datos separados por coma. Y aquí en un string le voy a pasar, qué sé yo, el path o la ruta donde está mi archivo CSV, que en este caso, por ejemplo, sea archivo.csv. En las siguientes clases vamos a profundizar en eso y vamos a profundizar en leer archivos de tipo Excel, de tipo CSV y poder trabajar con ellos y también poder hacer analítica con ellos. Por ejemplo, análisis exploratorio, que es de lo más importante, y también análisis estadístico, que es sumamente importante para entender el comportamiento de nuestros datos. Hasta aquí la clase del día de hoy, la cual nos introduce de lleno en Python.